refiero a la página y dónde se encuentra ese tema en el libro. Este tema que vamos a conversar hoy está en el capítulo de la visualización, de cómo hacer la visualización paso a paso, cómo poner un sistema en acción, etc. Eso está en este primer libro. Y siempre hago referencia en los otros libros porque esas son técnicas que siempre hay que utilizarlas, no importa qué es lo que nosotros queramos lograr. Entonces, la palabra y su poder. Ustedes saben, oyen los pajaritos, Naisa, ustedes saben que la palabra tiene poder. ¿Cómo sabemos que la palabra tiene poder? Porque si a ti una persona te dice algo positivo, te motiva, te impulsa, te da más ánimo, te dan ganas de seguir, etc. Y lo mismo pasa al revés. Cuando una persona te dice algo negativo, la palabra tiene la capacidad de destruirle los sueños a las personas. Ese es el poder de la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando conversamos con otras personas. Porque desde el punto de vista espiritual, cuando hablamos con otras personas, siempre tenemos que tener palabras positivas, palabras de motivación, palabras de impulso, palabras de que esa persona tenga fuerza, más poder, más coraje, más ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice desde la parte espiritual. Y también sabemos que hay muchas partes en la Biblia que habla del poder de la palabra. Por ejemplo, hay un versículo que dice que la vida y muerte la lengua tiene poder de vida y de muerte. O sea que lo que tú le dices a una persona, lo que esa lengua dice, va a resonar en una forma positiva o negativa con estas personas con las cuales nosotros estamos compartiendo. Entonces quizás ustedes se preguntan, pero bueno, siempre tengo que decir cosas buenas. No, tú no tienes que decir, no siempre hay que decir cosas buenas, pero si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca, ¿verdad? Si uno no tiene nada positivo que decir, lo mejor es callarse la boca, porque yo no creo que nadie tiene el derecho, nadie tiene el derecho de destruirle los sueños o la vida o las aspiraciones a otras personas. Esos son los sueños de esa persona, esas son las aspiraciones de esa persona. Y una de las cosas que yo aprendía muy temprano cuando yo estaba comenzando mi viaje de desarrollo personal fue, y esto lo encuentras en el primer libro, Grandiosa a cualquier edad también. Este libro es básico, ¿ok? El que no tenga este libro tiene que buscarlo. No digas que no tienes, que no puedes, que tú sí puedes. Una de las cosas que yo aprendí fue inmediatamente no compartir mis sueños con otras personas. Y tengo un pelo aquí. No compartir mis sueños con otras personas, específicamente, ¿por qué? Porque las personas que no han logrado lo que tú quieres, que no han logrado lo que tú quieres, no te pueden aconsejar en una forma positiva si tú puedes hacerlo. Te van a contestar en la forma en la respuesta va a ser basado en el estado de conciencia que esa persona se encuentra en ese momento. Si la persona se encuentra en un estado de conciencia, de carencia, de que no tiene una carencia, esa persona te va a decir cosas a ti basado en eso. No te va a decir cosas basado en abundancia, que sí puedes, que sí lo puedes lograr, que puedes buscar aquí, que puedes buscar allá, etc. Entonces yo aprendí a muy temprana edad no compartir mis sueños con personas que no habían logrado lo que yo quería lograr. Por lo tanto, cuando yo estaba en el pedagógico en Venezuela, y repito, la historia está en este libro, a quien yo les preguntaba cómo llegar a los Estados Unidos, cómo salir a estudiar, cómo lograr una beca, cómo hacer un máster en el extranjero, porque eso estaba de moda en mi país. Cuando yo estudiaba, todos los profesores, todos los profesionales salían al extranjero a hacer un máster o un doctorado. Yo no le podía, bueno, es más, cuando yo le comentaba a mis compañeros, tú sabes, mis compañeros, yo comentaba, bueno, Josefina, ¿qué vas a hacer tú? Yo decía, yo me quiero ir a estudiar para los Estados Unidos. Inmediatamente me decían, ¿cómo tú vas a llegar a los Estados Unidos? Tú no sabes inglés, tú no tienes dinero, tú no tienes dónde llegar, tú no conoces a nadie, tú no tienes influencia.
¿Me entiendes? Entonces, wow, cuando yo oía este tipo de respuesta, yo aprendí, no compartas, Josefina. Entonces uno tiene que escuchar su voz interna, ¿verdad? Porque ese es el discernimiento, ese es el discernimiento que te da la claridad y te da la interpretación y tú puedes decidir. Entonces yo no tengo que contarle a estas personas mis sueños, porque estas personas lo que hacen es decirme que yo no puedo, y yo no puedo porque ellos están basando esa opinión en mi realidad del entorno. Sí, mi realidad del entorno es cierto. Ellos estaban diciendo una verdad. Tú no tienes dinero, era cierto. Tú no conoces a nadie, era cierto. Tú no hablas inglés, era cierto. Pero esa es la realidad externa. La realidad interna y la realidad que tiene que ver con el mundo supernatural, a ese nivel, para mí era posible. Para mí era posible. Por eso es muy importante tener cuidado. No decirle a las personas, tú no puedes, porque mentalmente esa persona tiene ese sueño en su mente, en el mundo invisible, en el mundo supernatural, ¿verdad? Y lo mismo pasa como por ejemplo, si tú te vas, si seguimos con esa parte del espiritualismo, ¿verdad? Como Dios crea el mundo. Dios lo habló, Dios lo dice, Dios lo decretó. Entonces muchas veces las personas me han preguntado, ok, cuando yo decreto algo, porque Dios dice, si tú lo dices, si tú lo decretas, yo veo mucho en las redes, yo decreto tal y tal, yo decreto y yo decreto. Entonces mi pregunta es, todo eso que tú has decretado, ¿cuánto se ha hecho realidad? ¿Verdad? ¿Cuánto se ha hecho realidad? Porque muchas veces las personas pagan miles y miles y miles y miles de dólares por ir a un seminario donde les dicen, decreta que tú vas a lograr esto, yo decreto aquello, yo decreto aquello. Mira, sí, tu palabra tiene el poder de destruirle los sueños a otras personas, porque las personas nos dejamos influenciar por personas que no tienen suficiente información para decirte a ti, tú sí puedes o tú no puedes, ¿verdad? Eso es cierto. A ese nivel tenemos esa capacidad de afectar el sueño de los demás. Pero cuando llega al momento ese de que yo voy a decir, yo decreto que yo soy bla, 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 yo puedo decir todo eso y lo puedo decretar y lo puedo poner en las redes y puedo tener, tú sabes, ese tipo de propaganda, ¿verdad? Tú no tienes ese poder. Tú no tienes el poder de decir, yo decreto, porque la única ser que tiene ese poder de crear cosas de lo invisible a lo visible, de lo supernatural a lo natural, es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno se mete en ese campo de querer decretar y querer decir, porque tú crees que tú tienes ese poder, tú no tienes ese poder. Ese poder te lo da Dios a ti si tú tienes fe. Muchas personas dicen, no, porque Jesucristo dijo que mira, tú le dices a esa montaña que se mueva y la montaña se mueve. Pero si tú lees completo el párrafo, tú vas a descubrir, sí, Jesucristo dijo eso, pero también dijo, cree en Dios. Porque tú no estás decretando algo creyendo en que tu palabra tiene poder. Tú estás decretando algo creyendo y teniendo fe en Dios, que es el que tiene el poder y te lo transmite a ti para que tú hagas eso. Pero cuando nosotros nos desviamos y creemos que solamente ese poder lo tengo yo porque yo me lo di, estoy loca, estoy totalmente desquiciada y desbaratada, ¿verdad? Entonces a veces yo veo como las personas, bueno, no me voy a meter por ahí porque cada cabeza es un mundo, pero ese es como nosotros tenemos que hacerlo, es precisamente reconociendo que donde yo voy a poner, que yo voy a decretar algo, que yo voy a decir mi sueño, que yo voy a declarar mi sueño, pero va a ser no confiando que mi palabra es la que tiene el poder y la energía. Voy a hacerlo cuando lo digo, cuando lo estoy haciendo, creyendo y la fe que el que tiene el poder divino de hacer mi sueño realidad es Dios. Entonces cuando nosotros llegamos con ese sentido de humildad, con ese sentido de reverencia, con ese sentido de respeto, con ese sentido creo en ti, porque tú dices, entonces uno sí,
puedes recordarle a Dios, mira Dios, tú dices en Isaías que disputa contigo lo buena que soy yo y las cosas que yo he hecho. Dios te dice a ti, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de lo que tú quieres. Tú le puedes recordar a Dios, tú le recuerdas las promesas de Dios. Tú dices en Isaías que tu palabra nunca va a regresar vacía, que todo lo que tú digas se va a dar. Por lo tanto, Dios, yo creo en ti, tengo fe en ti, que todos mis sueños, todas mis ambiciones, todo lo que yo necesito realizar en mi vida, para tu gloria, tú me vas a ayudar a hacerlo. Pero es tu gloria, es tu energía, es tu poder, no es mi poder. Y por eso muchas veces cuando la gente, yo siempre le doy muchísimas gracias a ustedes, porque cuando siempre los mensajes que me mandan es que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Yo eso lo agradezco mucho. ¿Por qué? Porque no es por ser polite, o sea, una persona educada, no. Porque yo sé que es verdad. Porque yo sé que lo que yo hago no es Josefina. Yo soy un instrumento. Y yo espero que quizás, yo no sé cuántos de ustedes se sienten realmente, honestamente, con integridad, enfrente de Dios, que tú eres un instrumento. Que tú eres un instrumento en este mundo para traer buenas noticias. Tú no eres un instrumento para siempre traer malas noticias. Tú no eres un instrumento para siempre estar quejándote. Tú no eres un instrumento para siempre estar criticando. Tú no eres un instrumento para siempre estar condenando a los demás. Debemos de tener esa gratitud, tenemos que tener respeto, tenemos que aprender a callarnos la boca, tenemos que aprender que si no tenemos nada bueno que decir, debemos de no decirlo, ya sea a nivel, en todos los niveles de nuestra vida, ya sea en el nivel de la familia. En la familia, imagínate, cómo tú vas a destruir a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, con cosas negativas, con expresiones negativas, con cosas despectivas. Eso no te va a dar a ti abundancia, eso no te va a dar a ti más riqueza, eso no te va a traer a ti prosperidad, eso lo que te va a traer a ti es miseria, eso lo que nos trae es miseria. Y entonces salimos del campo de nuestro ambiente de la familia, a nivel de la sociedad. No pongan en las redes sociales, las personas que en las redes sociales me ponen una cosa negativa, ya sea en las redes sociales y en YouTube, esa persona se sale de mi ambiente porque yo no lo necesito. Porque no es necesario, si yo tengo algo malo que a ti no te guste, bueno, mira, no me veas, trágame, bloquéame, no te metas en mi Instagram o en mi Facebook o en mi YouTube, ¿verdad? Pero no tenemos que andar con ese odio, porque sí, lo que pasa es lo siguiente. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú aprietas una naranja, ¿verdad? Cuando uno aprieta una naranja, ¿qué sale de la naranja? De la naranja lo que sale es jugo de naranja. Yo aprieto una naranja, la naranja no me va a salir jugo de mango. Lo mismo pasa con las personas. Cuando lo que nosotros decimos, como nosotros nos expresamos, como nosotros tratamos a los otros seres humanos, no tiene nada que ver con esa persona, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi paz interna, tiene que ver con lo que yo llevo por dentro. Si lo que yo llevo por dentro es odio y de respeto, y mala esto, y ya todo criticando y condenando y haciendo estupideces, eso no es problema del tuyo, ese es un problema mío. Yo soy la que llevo ese veneno por dentro. Entonces, como yo cargo ese veneno por dentro, lo ando compartiendo con todo el mundo. Entonces, cuando tú tengas personas que lo que andan es envenenadas, que lo único que pueden encontrar es lo negativo, que lo único que pueden hacer es estar criticando, usted saque a esa persona de su ambiente, porque es una persona corrosiva, porque es una persona que no te va a traer buenas noticias, es una persona que siempre está en lo malo, es una persona que siempre está juzgando. Por eso tenemos que recordar que nuestras palabras y nuestras acciones tienen poder y podemos destruir o podemos construir. Ok, déjenme ver. Por ejemplo, muchas palabras negativas le han matado las ambiciones a otras palabras. Ahora, lo que les acabo, me estoy viendo las notas que me escribí para hablar con ustedes. Tenemos entonces que entender que nuestra palabra tiene poder. Sí, tu palabra tiene poder para con las otras personas, pero ese poder es un poder limitado, ¿verdad? Porque el poder, como decía al principio, cuando decimos porque en la Biblia dice hacer las cosas invisibles visibles, ¿verdad?
Pero ese poder es solamente cuando tenemos fe, que quien tiene ese poder de traer del mundo invisible o del mundo supernatural y manifestarlo al mundo natural no es Josefina, es la fe de Josefina en Dios. Y por eso a mí mis sueños se me dan, por eso mis sueños a mí se me hacen realidad, porque yo sé que yo lo sé, porque yo tengo fe totalmente en Dios. A mí, por eso la gente me dice, ay, pero ¿cómo usted puede andar tan feliz con este coronavirus? ¿Por qué? Déjame explicarles por qué. ¿Por qué? Porque el coronavirus es una tormenta. Imagínate que estamos en una tormenta, ¿verdad? Esta es una tormenta. Y todo el mundo está enfocado en la tormenta. Todo el mundo está en la tormenta. Entonces se meten en la televisión y miran televisión 24 horas al día. Tú sabes, con la tormenta. Entonces la persona se vuelve loca. La persona lo que tiene es miedo, la gente tiene miedo, la gente está aterrorizada, que no hayan que hacer, etc. En lugar de enfocarte en la paz. Yo no me enfoco en el coronavirus está pasando. La única limitación que yo he tenido con el coronavirus es que en mi gimnasio está cerrado, pero puedo ingeniármela y hacer mis entrenamientos y no he dejado de entrenar. Yo no me voy a enfocar en el coronavirus porque esa es una tormenta. Yo me estoy enfocando en mi paz, en la paz que uno tiene dentro de uno. Pero lo que pasa es que si nosotros no desarrollamos esa capacidad de desarrollo de paz interna, de desarrollo espiritual, porque déjenme recordarles que el desarrollo espiritual es tan importante como el desarrollo físico, quizás aún más, porque con el espiritual tú logras cosas increíbles. Tú puedes atraer con tu fe y creer en la palabra de Dios, tú puedes traer cosas de lo supernatural a lo natural, ¿verdad? Ok, entonces no te estés enfocando en el coronavirus, mi amor. Enfócate en las otras cosas que tú puedes hacer, que tú puedes lograr, cómo puedes hacer tus entrenamientos, cómo puedes mantener tu casa más limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí entonces, tremendo impacto de las personas. Ok. O sea que ese poder de hacer, de traer las cosas de lo invisible a lo visible, ese poder es única y exclusivamente el que tiene el derecho y el poder de hacer eso es única y exclusivamente Dios. Tu responsabilidad, y aquí es lo que yo te voy a decir, qué es lo que tienes que hacer. Tu responsabilidad es permitirle a tu fe en Dios que puede traer esas cosas a lo natural. Pero es tu fe en Dios, es tu creencia en Dios, es tu creencia en las promesas que Dios tiene. Tú no me tienes que creer a mí. Tú te metes si tú estudias tu Biblia, ¿verdad? Hay más de 300 y pico de promesas que Dios hace para uno. Entonces, si tú crees yo creo en esas promesas, yo no creo en esas promesas, ¿verdad? Yo creo en esas promesas y muchas de esas promesas se han hecho realidad para mí, por eso, ¿me entiendes? Creo en esas promesas he creído en esas promesas no desde ahora, desde principios de mi vida. Ok, tu responsabilidad es permitirle a tu fe en Dios que haga esas cosas de invisibles, visibles para ti. Fue lo que le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Dios le dice a Abraham que él iba a tener un hijo y Abraham tenía como 100 años y la esposa Sara tenía 90 años. Y entonces cuando Dios le dice a él que va a tener un hijo, porque ellos no tenían hijos, Sara se echó a reír, ¿verdad? Pero Abraham creyó. Al principio, pero al final de cuentas fue que él creyó. Y Dios le dice a Abraham, yo te haré el padre de muchas naciones y haré tu nombre famoso, ¿verdad? Y lo tenemos, ¿verdad? Entonces, esas promesas que Dios le hizo a Abraham y que, por ejemplo, las personas pueden decir, ay, no, pero que esas promesas están en el Viejo Testamento. No, pero están en el Nuevo, es cierto, ¿estás de acuerdo? Pues estoy de acuerdo contigo, están en el Viejo Testamento, ¿verdad? Las promesas de Abraham, las promesas de Moisés, todas las promesas que están allí. Ahora, pero en el nuevo contrato, the New Covenant, el nuevo contrato,
¿Lo hizo quién? Lo hizo Jesucristo. Entonces Jesucristo en la última cena dice, este es el nuevo contrato. Y todas las promesas que fueron hechas durante el Viejo Testamento son también ahora, vigentes ahora, porque yo me las gano con lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Morir por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el nuevo contrato, vamos a decirle el nuevo contrato, y es lo que podemos seguir diciendo estas cosas. Entonces fíjate que Dios dice en Isaías, ustedes lo pueden buscar para que se den cuenta. En Isaías 55:11 dice que mi palabra nunca regresará vacía y mi palabra siempre logrará por lo que yo he determinado que va a lograr, ¿verdad? Entonces cuando uno tiene, ahora si tú eres una persona que realmente crees, entonces tú vas a creer lo que te está diciendo Dios. Mi palabra nunca va a regresar vacía. Lo que yo te digo a ti se va a dar. ¿Pero qué? Yo tengo que tener fe. Y no tengo que tener la actitud de que yo me lo sé todo y de que yo soy una experta en todo y no tener el sentido de humildad y el sentido de humildad en aceptar que no es mi poder, es el poder divino. Porque yo no sé qué persona en este mundo puede decirme a mí, no, porque es mi poder. Yo no sé. Yo no sé qué persona puede decir eso. ¿Por qué? Porque hay una energía muy grande. Tú no tienes que llamarla energía. Dios es energía. ¿Verdad? Dios es energía. Dios es espíritu. Dios se representa de forma de espíritu, en forma de palabra. Entonces yo no sé cómo uno puede creer que puede lograr cosas sin tener fe en algo mucho más grande y más hermoso que tú, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Vamos a ver qué podemos hacer y entonces puedo contestarle sus preguntas y leer sus comentarios. ¿Qué podemos hacer ahora? Ok, siempre cuando tú habla palabras positivas. Cuando tú te sientas que vas a decir algo negativo, cállate. Cuando empieces, si tú ves que va a ser negativo, que no es una cosa constructiva, tú te puedes preguntar, a mí me gustaría que alguien me dijera eso a mí. Si a ti no te gustaría que alguien te dijera eso a ti, no se lo digas a los demás. No se lo digas a los demás. No escribas un comentario negativo. No estés en eso, porque no te hace bien a ti. No es que le estás haciendo el daño a los demás, no te estás haciendo más daño a ti. Porque el veneno le hace daño más al envase que se lo contiene, ¿verdad? Que a donde uno lo derrama. Recuérdate que la vida y la lengua, en la lengua hay el poder de la palabra y de la muerte, ¿ok? Con la lengua uno puede matar gente, ¿verdad? Y matar sueños, eso se ve diario, ¿verdad? Solamente habla palabras que sean, solamente conversa cosas que sean de esperanza, de amor. Siempre ten un ambiente positivo alrededor tuyo. Siempre habla a ti misma o a ti mismo de las promesas de Dios, pero si tú no sabes las promesas de Dios, tú no puedes hablarla. Por eso es importante leerse su Biblia y por eso es importante cuando yo le hablo de mis libros y ustedes no han leído mis libros, ustedes no saben lo que yo digo en mis libros, yo te puedo decir eso, pero yo te digo, mira, búscate en el libro, en la página 42, y ahí estamos en eso, ustedes no saben. Entonces lo mismo pasa con Dios. Entonces si uno no sabe las promesas de Dios, porque uno nunca se molesta de leer la Biblia, ni le interesa, porque Dios nunca me ha ayudado a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo muy diferente. Recuerda, habla de las promesas de Dios. Recuérdate quién eres tú en Cristo. Speak and encourage. Siempre dice cosas hacia ti que sean positivas, cosas que sean divinas, mírate como te mira Dios. Mírate con este poder, porque tú eres una creación divina. Tu cuerpo es una creación divina. Y nos podemos meter un momentico allá en el cuerpo, porque tu cuerpo es una creación divina. Y cuando tú te pones a ver tu cuerpo, mira, cuando tu cuerpo tú le das la oportunidad de sanar, se sana. Cuando tú le das la oportunidad de relajarse, se relaja. Cuando tú le das la oportunidad de desarrollarse, se desarrolla. O sea, mira ese cuerpo que tú tienes como una creación divina. Por lo tanto, debo de tratarlo como una creación divina, que es lo que es, ¿verdad? Porque el cuerpo es tu vehículo en este mundo.
Háblale a la montaña de tus retos en la vida y nunca dudes de que se va a quitar. Háblale a la montaña de tus retos, pero nunca dudes, porque tú tienes fe en lo que dice Dios, que va a mover montañas, que Él mueve montañas, nunca dudes que se van a quitar. Ok, pon tu fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y verás que todo sucederá, exactamente como tú lo has visualizado. ¿Por qué? Porque en el caso mío, ¿verdad? Cuando yo visualizo o cuando yo expreso algo, yo lo estoy haciendo, o al menos tratando de hacerlo en que yo esté en alineamiento con el poder divino, ¿verdad? Yo no establezco metas porque me da la gana. Yo oigo, ¿verdad? Uno oye, porque de oír, entonces uno aprende el discernimiento. Del discernimiento uno aprende a interpretar lo que oyó. Y de esa interpretación de que uno oye, uno lo analiza y entonces uno actúa. Pero hay que tener ese discernimiento. Hay que tener la actitud de oír. Hay que tener que si yo quiero lograr cosas en mi vida y las quiero lograr en una forma rápida, instantánea, entonces tengo que confiar que donde viene ese poder de la palabra, ese poder de manifestar en el mundo natural, cosas que están en el mundo invisible, en el mundo supernatural, ¿cómo yo puedo manifestarlo? Entonces cuando yo pienso en eso, cuando yo visualizo eso, cuando yo lo afirmo, inmediatamente yo tengo que estar totalmente convencida, totalmente saturada de que es un hecho. Yo no puedo pensarlo y estar dudando. Entonces por eso muchas personas no se les realizan sus decretos y sus visualizaciones y aquellas cosas y se van a los seminarios y pagan miles de dólares y salen ahí. Pero ¿dónde está el queso? ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque estamos actuando en una forma inconsciente, sin tomar en cuenta todo el poder a nivel supernatural que todos tenemos. Eso no es que se lo dieron a unos y a otros no. Todos tenemos ese poder, lo mismo como todos tenemos músculos, pero unas personas los desarrollan más que otros porque unas personas le ponen más esfuerzo que otras personas. O unas personas son mejores bailarinas o mejores tal cosa porque se dedican a eso y lo desarrollan. Entonces, aquella cosa donde nosotros le enfocamos nuestra atención, esas son las cosas que se van a desarrollar y se van a manifestar en nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que tener, para hacer un resumen, tenemos que tener, número uno, en cuenta que sí, la palabra tiene poder. La palabra tiene el poder de destruir y la palabra tiene el poder de construir. Cuando nosotros queremos crear cosas de lo supernatural a lo natural, tenemos que tener la fe no en que mi palabra tiene poder, porque quien tiene ese derecho y quien tiene ese poder de crear de lo invisible a lo invisible, de lo supernatural a lo natural, es Dios. Es la única persona, el único ser, la única divinidad que tiene esa capacidad de traer lo invisible a lo visible, y yo lo puedo hacer a través de mi fe en Él, de mi fe, que Dios me da la energía, que Dios me da la capacidad, que Dios me da ese poder divino de poder crear cosas, pero sé que no soy yo. Esa es la cosa, que uno sabe que no eres tú, y cuando uno tiene eso bien claro es mucho más fácil. Están llegando unos camiones aquí y creo que ya es hora quizás que nos vayamos. Ok, vamos a quedarnos un segundo aquí mientras a ver si se callan los camioncitos estos que están haciendo una construcción. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, comentarios hay. Aquí mis amigos en Facebook. Ronda, hola. Instagram. Exactamente. Entonces, acuérdense, la palabra tiene poder, pero ya ustedes me entienden.
¿Cómo, cómo no creer en Dios? Exactamente, exactamente. Mira, tú mira, es imposible. ¿Dónde consigo los libros? Todos mis libros están en Amazon. Y también se pueden bajar de Kindle digitalmente, pueden bajarlo de Kindle. Me encanta cómo incluyes en medio de las cosas en medio de las cosas. Oh, absolutamente, exactamente. Solgo, absolutamente, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Yo creo que ese es el problema. Y parte del problema con el coronavirus, de que la gente se desespera y la gente tú sabes, ese desespero y esa agonía y la gente me escribe, tengo ansiedad, ¿qué hago? Tengo estrés, ¿qué hago? Pero es porque nosotros no hemos dedicado nuestro desarrollo, hemos dedicado el desarrollo solamente a lo físico. ¿Qué como? Especialmente la dieta. ¿Qué como? ¿Qué como? ¿Qué como? Dame una dieta, mi amor. No, es mucho más que una dieta. Mira, hay millones de dietas, ¿verdad? Hay millones de dietas. La carencia que tenemos del desarrollo físico, mental y espiritual combinado, porque es esa combinación. Nosotros no somos una sola cosa, somos cuerpo, mente y espíritu y las emociones. Y siempre les digo, si desarrollamos cuerpo, mente y espíritu, las emociones tienen que ser sanas. Tú no puedes desarrollar cuerpo, mente y espíritu y tener unas emociones negativas. Las emociones negativas vienen de esa falta de no trabajar esas áreas, porque si trabajamos esas áreas reconocemos que entonces la parte emocional es una parte que no tenemos que trabajar mucho, porque ¿cuáles son las emociones? Son las emociones de amor, son las emociones de abundancia, son las emociones de felicidad, son las emociones de que sí puedo, son las emociones que Dios me ama, son las emociones que yo amo la vida, son las emociones que el mundo es bello y la vida es chévere. ¿Me entiendes? Entonces tenemos emociones nice, pero si no tenemos ese desarrollo, si no nos comprometemos a hacerlo, entonces nunca vas a lograr la felicidad, nunca vas a lograr la paz, nunca lo vas a tener. Tú vas a estar siempre en una tormenta. Yo siempre estoy en paz en lugar de tormenta. ¿Por qué? Porque yo no me enfoco en las tormentas. ¿Por qué? Porque las tormentas vienen y van a pasar. Pero mi paz nadie me la va a quitar. ¿Cómo fortaleces tu sistema inmunológico? Comiendo bien, no estrés. Número uno, el estrés. Una de las cosas que afecta el sistema inmunológico es el estrés, ¿verdad? Porque estás peleando con las células, se están destrozando. El descanso. Practica cosas que disminuyan el estrés, como la buena alimentación, como el descanso, como el yoga, como el caminar, como hacer ejercicio, como la relajación, la contemplación, la naturaleza. El sistema inmune está listo, el sistema inmune está perfecto. Lo que pasa es que nosotros lo contaminamos. Escucharte me quita el estrés. Qué bueno, Liliana, me alegra. Porque no es necesario, ¿verdad? No es necesario. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos todas esas cosas? Porque nos enfocamos en lo negativo. Nos enfocamos en lo que... Doctora, sus libros serán mi regalo del Día de las Madres. ¡Ay, qué rico! El mejor regalo, mami Ana. Te van a encantar. Te van a encantar, y si tienes preguntas, cualquier cosa, una vez que tengas los libros, yo como siempre le digo, yo les ayudo a aquellas personas que tengan los libros, porque me interesa que ustedes se desarrollen a esos niveles. Entonces recuerden que tu palabra sí tiene poder, pero que el poder de tu palabra para traer cosas de lo invisible a lo visible tiene que venir de la fe que tú tienes en Dios, no que tú tienes poder en la palabra, porque tú no tienes, ninguno de nosotros tenemos ese poder. El libro es nomás en español. No, los libros están en inglés y en español y están en Amazon. Los libros están en inglés y en español y están en Amazon, los 4. Hi Denise, hola my darling, hola Kanjili, nice to see you baby. Aquí estamos hablando de la palabra y tu poder. Ok, anything else? ¿Estamos bien ahora? Bueno, recuerden que este video estará en YouTube en una media hora, lo pondré en YouTube, así que lo pueden ver cada vez que ustedes deseen. Y mediten en lo que les acabo de conversar, tener fe, si se puede,
tener fe, pero no tener fe que yo tengo el poder de cambiar las cosas, sino que yo tengo fe en Dios que me va a ayudar a cambiar las cosas y que Él la va a cambiar. ¿Se acuerdan que esta mañana les puse la cosita de la historia del Señor que le estaba rezando a Dios y Dios le dijo que empujara la roca? Dios nos dice empuja la roca, pero uno cree que Dios le dice, cuando Dios dice que empuje la roca, nosotros entendemos que te está diciendo mueve la roca. Dios no, quien mueve la roca es Dios, tú le empujas. Lo mismo pasa con tu palabra, con las cosas que tú declaras, con las cosas que tú quieres decretar, con las cosas que tú has decretado. Gracias, Giselle. Gracias, Giselle. Ok, my friends, so nos vamos. Estoy preparándome para mi competencia, que es julio 11. Así que estoy en la etapa de competencia. Lexi, Jaime, hola Lexi, hi, felicidades. ¿Alguna otra cosa? Déjame ver aquí, Instagram, ok. ¿No? Ok. Hola, Club Chula, hola. Ok, amigas y amigos, entonces vamos a trancar aquí. Primero vamos a trancar en Facebook para ponerlo, estar segura de que se salvó el video, y lo vamos a poner en YouTube en a little bit, un poquito, ok. Ok, my friends, en Instagram, Facebook, bye. I love you. Chao.